En este vídeo vamos a ver el bloque número 1 del tema 17. El bloque número 1 os recuerdo que es tecnologías de la información y de la comunicación, abreviado en TIC, ¿vale? Entonces vamos a ver, lo vamos a versar todo sobre lo que es el CCNCER, que es el Centro Criptológico Nacional. Vamos a ver una introducción del centro, luego las claves del centro y luego ya empezaremos con el desarrollo de los diferentes puntos. Pues sobre el CCNC, la introducción, unos factores de la amenaza, lo que es la Internet profunda, las aplicaciones, navegaciones, temas de correo electrónico, la virtualización, la seguridad en los dispositivos móviles, que es fundamental, la seguridad también en las redes inalámbricas, ¿vale? La mensajería instantánea, pues como puedan ser los mensajes de WhatsApp, de Telegram, temas redes sociales, el Internet de las cosas, que es IoT. El Internet de las cosas, pues bueno, pues ahora estamos acostumbrados y nos estamos acostumbrando pues a ver que hay neveras inteligentes que se conectan a Internet, lavadoras, luces, etc, etc. La política de seguridad y luego el decálogo básico de lo que es la seguridad. Pues venga, sin perder más tiempo, vamos con el vídeo de introducción del CCNCER. Son vídeos cortitos que duran entre 1 minuto y 3 minutos, pero así lo podemos contextualizar un poquito y hacernos una idea de lo que versa el CCNCER, el Centro Criptológico Nacional. De comunicaciones diplomáticas de 40 países. Compañías energéticas, Banco de Dragonfly, 10 millones de ciberataques al mes en el sector financiero, hospitales en el mundo militar. Todas son noticias reales. Hablan del robo de propiedad intelectual, desarrollos tecnológicos, investigaciones científicas, bacterias, historiales médicos, información, y el futuro de cualquier información, y por extensión, el desarrollo tecnológico. Los ciberataques arsenal de herramientas para conflictos con dispositivos móviles, páginas web, correo electrónico, redes sociales, todas son puntos de acceso al castillo más vulnerable que permiten enlaces y que los propietarios se enterren. En presentarse estas ciberamenazas, ya no solo creer el departamento de informática, es la web de todos, empezando por los máximos responsables. Como preferido de los ciberataques, manejar la información más sensible de la organización. Quieres ver tu patente de un producto de competencia, con información sensible del destino de la organización. Nadie le gusta trabajar para otro. Para luchar contra estas ciberamenazas en 2006, en el seno del Centro Tecnológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, se creó un plan de Internet con responsabilidad de ciberataques sobre sistemas clasificados y sistemas nacionales públicos y empresas gubernamentales de interés estratégico para el Estado. Es decir, actividades enfocadas en sectores esenciales para la seguridad nacional y el conjunto de la economía del país. Y el Centro Modelo Mental Nacional brinda apoyo técnico y operativo en la gestión de incidentes de seguridad, tanto de su prevención y detección como en su neutralización. Además, es vocación del CCNCER la protección del patrimonio tecnológico español, compartiendo la información de alto valor con su comunidad. Todo ello, impulsando la colaboración internacional y la defensa de los criterios de organismos y empresas de seguridad. El bienestar y el futuro de nuestro país depende de ello. Centro Criptológico Nacional. Bueno, en este vídeo pues hemos visto las distintas, las diferentes cosas y la cantidad de ataques que podemos sufrir y que a diario o al mes se producen 10 millones de ataques bancarios. Daros cuenta de la envergadura y del volumen de ataques que hay. Evidentemente tiene que haber una serie de organismos y de entidades que tengan que luchar contra el fraude para evitar la piratería, para evitar los fraudes bancarios y demás. Importante, pues acordaros que el CNCER pues está adscrito al Centro Criptológico, o sea, el CNCER, el Centro Criptológico Nacional, está adscrito al CNI, ¿de acuerdo?
es lo que es realmente importante. Bueno, pues vamos a ver las claves del Centro Cristológico Nacional pues para este año en materia en el curso para el 2020, ¿vale? En cuestión de segundos, una acción hostil en el ciberespacio se puede traducir en el compromiso de un sistema. En minutos, esta amenaza podría afectar a todos los activos de una organización. La clave para el año 2020: mejorar la respuesta técnica y humana de incidentes críticos. Este es uno de los grandes desafíos de la ciberseguridad, pero no el único. La ciberseguridad, objetivo por excelencia del CCNCER, tiene asociados diversos y complejos desafíos. La mejora continua de los sistemas es uno de ellos. Es necesario que organismos y entidades determinen las vulnerabilidades y deficiencias de sus sistemas a través de la evaluación continua. Después de adoptar las medidas y compromisos necesarios que garanticen su seguridad. Es clave, por tanto, ser capaz de implementar la mejora continua en base a la evaluación de compromisos a corto, medio y largo plazo, reduciendo la superficie de exposición ante la ciberamenaza. Una tarea fundamental con el apoyo del Centro Cristológico Nacional, que consciente de estas dificultades, está trabajando en la actualización del Sistema Nacional de Seguridad. Con un objetivo claro: favorecer la respuesta a las necesidades de seguridad y facilitar la aplicación del sistema en función de las condiciones de cada uno, entre ellas la nube de la administración. La cooperación y colaboración entre organismos es también uno de los grandes retos de la ciberseguridad. Como responsabilidad colectiva, es imprescindible adoptar una visión de conjunto. Para ello, el Centro Cristológico Nacional va a consolidar su opción LUCIA, Complemento Única de Integración de Ciberdelincuentes y Ciberamenazas. Además, seguirá impulsando el Foro de Equipos de Ciberseguridad y Gestión de Incidentes Españoles, CECIN.es, con el fin de fomentar la ciberataques de confianza entre los sectores público y privado. Los últimos grandes desafíos son desplegar infraestructuras gigantes, motivar a los usuarios para que protejan sus actividades, establecer políticas apropiadas y generar un entorno confiable. Este es el camino a seguir para la implementación de la plataforma común de intercambio de ciberdelincuentes y ciberamenazas. Solo a través de la ciberseguridad se puede generar la confianza necesaria en la tecnología en el beneficio de la sociedad. Dedicaciones jornadas de CCNCER, Comunidad de Confianza, bases de nuestra ciberseguridad. Vale, pues ya hemos visto también las claves del Centro Cristológico Nacional para el año en curso, ¿vale? No sé si os pueden preguntar algo, lo que tenéis que tener en cuenta que, a ver, ¿dónde estaba? Por aquí. Aquí, a ver, amplío y todo esto. El programa Lucía, que es un listado unificado de coordinación y de incidentes y amenazas, ¿vale? Pues es, en este listado pues daros cuenta que para que todas las administraciones y todo trabajen en común y no tengan problemas, no tengamos unos que vayan por un lado y otros que vayan por otro. Entonces hace falta unificar y coordinar los incidentes y amenazas, ¿vale? Entonces pues ha sacado lo que es el programa este, que es el acrónimo de Lucía. Bien, pues vamos a lo que es sobre el CCNCER, ¿vale? Pues el CCNCER es la capacidad de respuesta, ten en cuenta que es la capacidad de respuesta a incidentes de seguridad de la información del Centro Cristológico Nacional, del CCN, ¿vale? Este servicio pues se creó en el año 2006, es de reciente reciente relativa, porque realmente desde que empezamos con los orígenes del Internet, más ya por el año 75 hasta la fecha, pues bueno, solamente han pasado 14 añitos, que tampoco es tanto. Y como el CER, ¿vale? El certificado de gubernamental /nacional español. Y sus funciones pues quedan recogidas en la Ley 11/2002,
reguladoras del Centro Nacional de Inteligencia, por eso está adscrito al CNI, Centro Nacional de Inteligencia. Y el Real Decreto el 421/2004, que es el regulador del CCN en el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Y todo esto fue modificado por el 951, el Real Decreto 951, ¿vale? Estos reales decretos y estas leyes, meterlas aquí, pues no las voy a meter porque entiendo que los distintos bloques en los cuales nos han pedido las leyes, pues nos han pedido incluso las leyes, los capítulos o los títulos, y en el tema 17 no hace absolutamente nada alusión a ningún tipo de norma, ¿vale? Solamente el bloque 1 se llama Tecnología de la Información y la Comunicación, por lo tanto, os doy la información básica que existen estos reales decretos y la ley 11/2002 y se acabó, porque meternos con esas leyes, pues creo que estaría sobredimensionado. Y de acuerdo con todas ellas, pues es competencia, con todas estas normas, con esta base normativa, tanto leyes como reales decretos, pues es competencia que el CCNC es la gestión de ciberincidentes que afecten a los sistemas del sector público, ¿vale? A todas las comunidades autónomas, al Estado, a los ayuntamientos, a empresas y a organizaciones de interés estratégico para el país y a cualquier sistema clasificado, pues evidentemente al tema de los bancos y a todo. ¿De acuerdo? Su misión, por tanto, es contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional que coopere y ayude a responder de forma rápida y eficiente los ciberataques y afrontar de forma activa las ciberamenazas. ¿Vale? Esto queda claro. Esto es sobre el CCNC. La introducción, pues la concienciación, el sentido común y las buenas prácticas son las mejores defensas para prevenir y detectar contratiempos en la utilización de los sistemas de las tecnologías de la información y de la comunicación. Concienciación, sentido común y buenas prácticas, ¿vale? Se puede decir que no existe un sistema que garantice el 100% de la seguridad, ¿vale? Que presenta, ¿por qué? Porque esto siempre estamos como todo, el ladrón y el policía, al bueno y al malo. Tú inventas, yo tapo, tú haces o tú vas a delinquir, yo me busco la vida, pues para el tema de detectarte a ti, pues lo veis en los delitos normales, a lo mejor como los tráficos de droga, que incluso en los granos de café pues se están metiendo droga, ¿de acuerdo? Pues hay que preparar a perros, hay que preparar X sistemas pues para poder defendernos de esos delitos. Y en este caso, pues de estos ataques siempre van en lo que es el tema de la piratería informática, siempre va a estar inventando y nosotros siempre vamos a estar buscando la defensa. ¿Vale? Pues por lo tanto, no se puede conseguir un 100% de la seguridad y la información que se maneja, debido en gran medida a las vulnerabilidades que presentan las tecnologías. Y lo que es más importante, la imposibilidad de disponer de los suficientes recursos para hacerlas frente. Por lo tanto, siempre hay que aceptar un riesgo, ¿vale? Tenemos que aceptar un riesgo que siempre que pongamos información o siempre que estemos navegando, siempre que dé información a la red, nos lo pueden piratear. Y este es el conocido como riesgo residual, ¿vale? Pues, ¿qué me proporciona más beneficios? O hay que meterlo en la báscula. Si yo pongo esta información en internet, corro el riesgo de que me la piraten. ¿Me interesa ponerla aún sabiendo que me pueden sacar información? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Si es que no, pues entonces lo que aconsejo encarecidamente es que esa información pues no se suba a internet directamente, ¿vale? Se puede mandar por correo postal o por cualquier otro medio. Y asumiendo así pues un compromiso entre el nivel de seguridad, los recursos disponibles y la funcionalidad deseada. La implementación de seguridad pues supone planificar y tener en cuenta estos elementos. Pues el análisis de riesgos, que es estudiar los posibles riesgos y valorar las consecuencias de los mismos sobre los activos, pues la información y el servicio. Gestión de riesgos, valorar las diferentes medidas de protección y decidir la solución que más adecue a la entidad, lo que es la determinación del riesgo residual, ¿vale? Gobernanza, adaptar la operativa habitual de la entidad a las medidas de seguridad.
Vigilancia, observación continua de las medidas de seguridad, así como la adecuación de las mismas a la aparición de las nuevas tecnologías. Y los planes de contingencia, la determinación de las medidas a adoptar ante un incidente de seguridad, pues, cómo resolverlo o cómo mitigar los efectos. La combinación de estas prácticas ayuda a proporcionar el nivel de protección mínima para mantener los datos a salvo. Factores de la amenaza. Bien, vamos a ver las capacidades, que tenemos en el CCNC y luego vamos a ver los actos seguidos, pues los factores de la amenaza que tenemos aquí. Garantizar y implementar la seguridad en el ciberespacio y preservar la privacidad y libertad de las personas es un reto extraordinario. Es imprescindible mejorar las capacidades de detección, monitorización y vigilancia y conocer las vulnerabilidades y las amenazas a las que se enfrenta la tecnología, con el fin de ofrecer una respuesta oportuna a los nuevos desafíos. El Centro Criptológico Nacional está trabajando en la adaptación a este nuevo escenario con una meta clara: convertir a las organizaciones en objetivos cada vez más difíciles de atacar. Se requiere además una legislación capaz de adaptarse a este ritmo frenético. En el año 2018 se ha dado respuesta a esta necesidad con la publicación de la Directiva NIS y su transposición al ordenamiento jurídico español y con la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. En este contexto, el Centro Criptológico Nacional mantiene sus esfuerzos en fortalecer la ciberseguridad en España, reduciendo la superficie de exposición de los sistemas y realizando un seguimiento y auditoría continuos a través de la nueva solución de la capacidad de respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional. Al mismo tiempo, el CNC continúa ampliando su colaboración con distintos organismos con los que busca crear sinergias que favorezcan un marco seguro y confiable. Así, durante 2018 se ha puesto en marcha el Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Ministerio de Justicia, al que se sumará en 2019 el de la Administración General del Estado. En el 2019 también se trabajará para mejorar el nivel de seguridad de las entidades locales, reforzando el papel de las instituciones para proporcionar servicios de seguridad horizontal a todos los ayuntamientos. Objetivo que se va a materializar con la creación de un SOC virtual para las entidades locales. El Centro Criptológico Nacional seguirá mejorando y adaptando sus soluciones a las necesidades presentes y futuras, ampliando su papel como centro de referencia, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de ciberseguridad. Las últimas jornadas de CNP, ciberseguridad, hacia una respuesta y disuasión efectiva. Bueno, pues analizadas las capacidades, vamos a meternos de lleno con los factores de la amenaza. La generalización del uso de los medios electrónicos, pues lo normal, desenvolviendo la sociedad ha incrementado la superficie de exposición a los ataques y, en consecuencia, los beneficios potenciales derivados, lo que constituye sin duda uno de los mayores estímulos para los atacantes, ¿vale? Por lo tanto, si el atacante lo tiene fácil, lo va a ejecutar, le va a motivar para poderlo hacer. En los últimos años, pues se ha mantenido la tendencia, incrementándose el número de tipología y la gravedad de los ataques contra los sistemas de la información en el sector público. El sector público, pues evidentemente, posee una serie de datos que es importantísimo tener a salvo y son muy relevantes pues, para los atacantes, para sacar información personal de las entidades propias o de las particulares, ¿vale? De las empresas, de las instituciones también y de interés estratégico o de aquellas poseedoras de importantes activos de propiedad intelectual e industrial y en general contra todo tipo de entidades y ciudadanos, ¿vale? Más o menos lo englobamos en la generalidad. Siguen estando presentes las acciones de ciberespionaje, esto sigue estando a la orden del día, consistente en ciberataques originados o patrocinados por estados o perpetrados por ellos mismos o por otros actores a sueldo, y siempre con la intención de apropiarse de información sensible o valiosa
desde los puntos de vista político, estratégico, seguridad o económico. Por lo tanto, el ciberespionaje es el espionaje a distancia para la política, para la estrategia, ¿vale? Para la seguridad y en el plano económico. A modo de resumen, pues se puede decir que el ciberespionaje presenta las siguientes características generales. Origen en estados, industrias o empresas, utilización, las industrias también hacen espionaje e incluso espionaje inverso. ¿Por qué? Pues pueden analizar un vehículo para luego desarrollar un vehículo, que dice un vehículo particularmente no nos vamos a meter, pero a lo mejor sí en temas de aviones o en temas de barcos, ¿vale? Pues todo en temas de aviones, barcos, temas militares, fábricas que desarrollan estos sistemas de armas, estos sistemas de protección, de escucha, de cualquier cosa, ¿vale? También otra característica es la utilización generalmente de ataques dirigidos, con las amenazas persistentes avanzadas, contra los sectores públicos, información política o estratégica, y privado, información económicamente valiosa, con una enorme dificultad de atribución y persiguiendo obtener ventajas políticas, económicas, estratégicas o sociales. Pues todos estos puntos, estos 5 puntos, son las características generales que me corresponden a lo que es el ciberespionaje. La seguridad en sus actividades hace más difícil analizar estos ataques. De hecho, en los últimos años, las tácticas, técnicas y procedimientos han evidenciado una creciente profesionalización, mostrando con claridad un nuevo tipo de comportamiento delictivo, al que podríamos denominar Crime as a Service, ¿vale? Este pone a disposición de terceros la posibilidad de desarrollar ciberataques de alto impacto y generalmente con el objetivo de obtener beneficios económicos, evidentemente van a ser ilegales, ilícitos. Otro elemento a tener en cuenta es la utilización del ciberespacio en la denominada guerra híbrida, que mantiene la combinación de diferentes tácticas, busca desestabilizar y polarizar la sociedad de los estados, evitando el conflicto armado, pero a la vez consiguiendo que dichas acciones aparezcan como deliberadamente ambiguas, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues que son ataques que parecen que no tienen importancia, pero realmente se van obteniendo diversos tipos de información y al final hacen un volumen grande de información. Parece que son cosas ambiguas, cosas irrelevantes, que sin sentido, pero al final se monta el puzzle y tiene completo sentido. A los efectos de categorizar la amenaza, pues en esta figura se muestra la pirámide de lo que es el daño, atendiendo a la mayor o menor peligrosidad de la ciberamenaza, según su origen, ¿vale? A ver, voy a intentar hacer más zoom aquí, ¿vale? El nivel 1, pues a los antiguos empleados, a los actores pocos expertos, usuarios, ¿vale? Aquí estamos englobados todos. En el nivel 2, pues están los actores externos con ánimo de lucro económico, instituciones financieras, compañías tecnológicas, organizaciones no gubernamentales. Y en el nivel 3, pues son las acciones patrocinadas por los propios estados. En los propios estados, y daros cuenta de que estamos hablando de ciberespionaje, y el espionaje que realmente que nos llevan por los propios estados, ¿vale? Los gobiernos y administraciones públicas, empresas de defensa, como pudiera ser Indra, organizaciones de investigación y desarrollo, temas de infraestructuras críticas, ¿de acuerdo? Pues el nivel 1 es la base, lo menos importante, por decirlo de alguna manera, hasta lo más importante, que ya son el gobierno, administraciones públicas y las empresas dedicadas al mundo de defensa. Los APT, que son los ataques dirigidos, ¿vale? Pues los ciberataques se han convertido en una alternativa real a las herramientas convencionales de inteligencia, debido a su bajo coste, a la dificultad de probar su auditoría y al importante volumen de información que puede ser obtenido por esta vía. En este sentido, los grupos AP, ¿vale? Que APT viene de Advanced Persistent, teatro de lo que viene a ser el ataque dirigido, ¿vale? Pero en inglés. Buscan recabar la mayor cantidad de información posible y útil de la víctima,
con el objetivo de preparar un ataque lo más efectivo posible. Los parámetros que caracterizan las técnicas de ataque ATP se basan en la capacidad de desarrollo, que son los exploits, y las vulnerabilidades utilizadas. Los exploits pues, son programas o códigos que se aprovechan de la vulnerabilidad en una aplicación o un sistema para provocar un comportamiento no deseado o imprevisto, ¿vale? Persistencia, tras reinicios, actualizaciones e incluso actividades de formateo. Cifrados, métodos de cifrado y fortaleza de claves para intercambiar la información exfiltrada. Técnicas de exfiltración, protocolos utilizados para la extracción de información. Ocultación, técnica de los Rocket 3, Bootkit, ¿vale? Utilizadas para ocultarse. Tema de ocultación, pues esto es para entender lo que le interesa en el mundo del espionaje o del ciberespionaje es que la entidad o el gobierno que está siendo espiado, pues que no se sienta espiado, que no me detecten a mí. Por lo tanto, se utilizan estas técnicas. Las técnicas estas no vamos a meter con ellas, solamente que sepáis que hay unas técnicas de ocultación para que el que espía pues no le detecte. Resistencia a la ingeniería inversa, pues técnicas que dificultan el análisis del código. Imaginaros pues que pillan el código de cualquier software que lleva a lo mejor pues pongamos en el caso de Estados Unidos, se me viene al caso que detectan el software que maneja el F-18, ¿vale? Pues por lo tanto, joder, pues eso es una obra de ingeniería inversa que evidentemente está súper bloqueado, súper protegido, que a día de hoy pues no lo han podido conseguir y no lo conseguirá. La información es filtrada en función de la motivación de los atacantes, puede ser de índole muy variada, pues puede ser económica, sensible, propiedad intelectual, secretos industriales o de Estado. La Internet profunda, vámonos al punto número 4, la Internet profunda, aquí estamos hablando, perdón, Vale, la Internet profunda. Pues la Internet profunda estamos hablando de las distintas capas de lo que es Internet. Nosotros, digamos, como usuarios tenemos acceso a Internet, más o menos a un 25% de la información contenida en Internet, pero el otro 75% de información está oculta en Internet, ¿vale? No tenemos acceso. Realmente sí tenemos acceso, pero tenemos que tener acceso mediante una serie o unos programas especiales. Pues, por ejemplo, el navegador, hay un navegador que es Tor, ¿vale? Que entonces ese navegador Tor a través de ese navegador Tor puedes acceder a la Internet profunda. Realmente no os aconsejo que los instaléis porque si lo instaláis acabáis de convertir vuestro equipo en un equipo vulnerable al espionaje o a lo que es la obtención de la información. ¿Vale? Hay una serie de trucos como no cambiar la resolución de la pantalla, el tamaño de la pantalla para que no nos puedan sacar datos, pero realmente no interesa porque ahí pues todo el tema de tráfico de armas, todo el tema de explotación infantil, tráfico ilegal de trata de blancas y todo eso se comunican o todo está ahí alojado en la red Tor, que realmente, o sea, en la red profunda, en la Deep Web, ¿vale? Que es donde trabajan pues fundamentalmente lo que son los servicios de seguridad. Bien, vamos a ver la aproximación española a lo que es la ciberseguridad, antes de analizar lo que es la Internet profunda. La ciberseguridad exige un compromiso constante para hacer frente a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías. Responder de manera efectiva a estos nuevos retos es una misión prioritaria para el Centro Tecnológico Nacional. Para lograr este objetivo, el CCN ha incrementado sus capacidades de prevención, detección y respuesta a las ciberamenazas. También ha desarrollado sistemas de alerta temprana y mecanismos de notificación de incidentes. Ha impulsado la evaluación continua de los niveles de seguridad, afianzando así el concepto de cibervigilancia. Son acciones imprescindibles para garantizar la seguridad en el ciberespacio, tareas que se han coordinado a nivel estatal mediante
clave para hacer frente a las nuevas amenazas. Ha requerido, además, el establecimiento de una estrategia de ciberseguridad nacional y la identificación de las autoridades y actores involucrados en la protección y defensa de los sistemas estatales regulados por un marco jurídico y reglamentario posibilista. Este es el camino que ha recorrido España, y en concreto el Centro Criptológico Nacional en el ámbito de la ciberseguridad, fomentando la colaboración público-privada e impulsando el intercambio de información. Como resultado, y gracias a la promoción de sus servicios y la aprendizaje permanente, el CCNR se ha convertido en un punto de referencia a nivel nacional e internacional en materia de ciberseguridad. 15 años de experiencia que el Centro Criptológico Nacional ha plasmado en la Organización Española de Ciberseguridad, documento que recoge sus principales líneas de trabajo y aporta un modelo de desarrollo para afrontar a nivel nacional los diferentes desafíos que emanan de la protección de las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, ya hemos visto la aproximación española a lo que es la ciberseguridad. Vamos a meternos con la Internet profunda. Luego la Internet profunda pues lo tenemos aquí. Vamos a ver la red Tor y el tema de los bitcoins, que es el pago por Internet de las ilegalidades, ¿vale? Pues Internet se ha visto dividida por la Internet profunda y la superficial. Esta que os he comentado antes, nosotros nos estamos moviendo en el mundo de la superficial, pero luego hay una red profunda, ¿vale? La superficial se compone de páginas estáticas o fijas, mientras que la web profunda está compuesta por páginas dinámicas donde el contenido se coloca en una base de datos que se proporciona a petición del usuario. La principal razón de la existencia de la Internet profunda es la imposibilidad para los motores de búsqueda, pues, sea Google, Yahoo, Bing, ¿vale?, de encontrar o de indexar gran parte de la información existente en ella. Por eso nosotros ponemos en Google cualquier información, a lo mejor trata de blancas o armas o lo que sea, y no vamos a encontrar nada porque Google no tiene indexado, ¿vale?, en el motor de búsqueda lo que se encuentra en la red profunda, ¿vale? Y un subconjunto de la Internet profunda solo es accesible utilizando determinados navegadores web. En el caso, por ejemplo, pues de la red Tor, lo que os he comentado, donde los usuarios han de disponer del software de navegación adecuado para poder acceder a dominios que son inaccesibles desde el navegador convencional. Además, los usuarios han de conocer previamente la dirección que han de dirigirse. No es la red Tor, no tienes un buscador como Google que pones armas y te aparecen ventas ilegales de armas, ¿vale? Sino directamente tienes que poner la IP o el DNS, o tienes que poner lo que sea en la barra de dirección para ir al sitio en particular, no estar buscando, no es un buscador. Existen listados con algunos dominios públicos de la red Tor que los usuarios pueden consultar, ¿vale? Pues tenemos el wiki y ahora hay varios. Y también hay una serie de buscadores como Brams, ¿vale? Es el Google de la Dark Web, ¿vale? Lo metemos en Gran y podríamos buscar más cosas. Pero vamos, ya os digo que esto lo tenéis que saber para el tema de la oposición, pero no os lo aconsejo para vuestro día a día. La red Tor, pues la tenemos aquí, ¿vale? De Onion Router. De Onion en inglés es cebolla, pues es el router encebollado, ¿vale? Por capas. Este fue un proyecto diseñado e implementado por la Marina de los Estados Unidos, fue lanzado en el año 2002
con el fin de fortalecer las comunicaciones por Internet y garantizar el anonimato y la privacidad. A diferencia de los navegadores convencionales, Tor permite a los usuarios navegar por la web de forma anónima. Los datos no viajan de forma directa, sino a través de varios nodos que facilitan el anonimato de las comunicaciones. Mi información va a un nodo, luego va a otro, y entre nodo y nodo todo eso se va perdiendo. O sea, toda la información relevante mía como usuario, ¿vale? De tal forma que se hace en anónimo. Existe un directorio de nodos intermedios con las claves públicas asociadas para poder establecer una comunicación cifrada. Tor se encarga de crear circuitos virtuales compuestos por 3 nodos aleatoriamente escogidos de su red, de manera que la comunicación entre el origen, vuestro equipo y el destino, ¿vale? Por ejemplo, una página web, ha de recorrer 3 nodos asignados, a través de los cuales la información se va a transmitir de forma cifrada, de tal manera que esa información se va a perder. No se va a perder, sino se va a perder la identidad del origen de esa información. A lo mejor cuando la policía detecta esta información, pues puede ser que viene de un nodo de Francia, pero realmente ese es el último. A lo mejor el origen está en Sudáfrica, está en Estados Unidos o incluso está en España o en Portugal o en Andorra. El elemento origen cifra la comunicación con la clave pública del último nodo de la ruta elegida para que de esta forma sea el único elemento que pueda descifrar el mensaje y las instrucciones en nodos intermedios y sus claves asociadas, ¿de acuerdo? Para llegar al destino, ¿vale? Se eligen rutas aleatorias donde los datos se cifran en capas y una vez la última capa es tratada por un nodo de salida, se lleva a cabo la conexión con la página web del destino. Y siendo de esta manera, esta es la manera de que la red Tor trabaja y mantiene el anonimato de las comunicaciones. Temas de los bitcoins tan famosos, pues es una moneda electrónica cifrada, descentralizada, de ordenador a ordenador, peer-to-peer, ¿vale? Donde el control se realiza de forma indirecta por los propios usuarios a través de intercambios P2P. En lugar de acuñar una moneda o imprimir un billete, se utiliza una cadena de caracteres criptográficos que se intercambian a través de billeteras digitales, que son las famosas wallets que tenemos, que hay aplicaciones para los móviles también. Entre el usuario y el vendedor, esto vienen a ser los intercambios P2P, lo que hace que esté fuera del control de cualquier gobierno, que esté fuera, ¿vale? No el gobierno, la institución o la entidad financiera está fuera de ese control de esa moneda, de ese Bitcoin. Cada transacción con Bitcoin se registra en una gran base de datos llamada blockchain, ¿vale? Los datos se guardan en bloques y cada bloque nuevo debe contener un hash del bloque anterior. Por lo tanto, cada bloque nuevo que se une a la cadena posee todo el historial de la transacción. Este protocolo se sustenta sobre una red de mineros que controlan la moneda. Los mineros ponen a disposición de la red recursos de cómputo y, como recompensa, reciben ellos Bitcoin. Estos mineros protegen el sistema para que no haya transacciones de anulación, devolución de dinero ya gastado, ¿vale? Es un poquito complejo, pero tampoco tenéis que tener las nociones básicas de cómo va esto, pero tampoco tenéis que saberlo con detalle. Esta moneda es internacional, fácil de usar, permite transacciones de forma anónima y existen cajeros automáticos, y cada vez que hay más vendedores de comercios que lo aceptan. Como riesgos presentan un mecanismo muy práctico para blanquear dinero y evadir impuestos, lo que es la exención fiscal, ¿vale? Nos metemos con la aplicación, con las aplicaciones, con las apps o programas, ¿vale? Y la instalación de programas puede afectar al rendimiento de la seguridad de los dispositivos equipos, ¿vale? Debe mantenerse la integridad de los mismos y siempre hay que instalar software autorizado y proporcionado directamente por el fabricante. Tener cuidado con lo que se instala. El empleo del software legal ofrece garantía y soporte con independencia de las implicaciones legales de utilizar software no legítimo.
certificación del programa para la compatibilidad con el sistema operativo y las demás aplicaciones, instalación y mantenimiento de parches y actualizaciones de seguridad, con especial atención a aquellas de carácter crítico. En los últimos meses, la no actualización de los programas ha provocado numerosas brechas de seguridad. Considerar la superficie de exposición asociada a los sistemas heredados, especialmente aquellos que tienen más de una década de antigüedad por su extremada vulnerabilidad. Pues daros cuenta que en 10 años todo lo que ha avanzado el tema de la informática y de la tecnología. Los usuarios deben ser conscientes de que la introducción del software no autorizado puede causar la infección del sistema más protegido. Como buenas prácticas se indica por lo siguiente. Esto es lo que es el uso de los programas que nos descargamos del Emule, del BitTorrent y rollos de estos, ¿de acuerdo? Pues las buenas prácticas, ¿cuáles son? Trabajar habitualmente en el sistema como un usuario sin privilegios, no como administrador, porque si trabajamos como administrador tenemos permisos sobre la máquina para instalar y desinstalar programas, por lo tanto si nos piratean y entran con nuestro usuario, porque nos pueden fastidiar lo que tengamos. No ejecutar nunca programas de origen dudoso o desconocido. Origen dudoso o desconocido, ¿qué es? Pues todo lo que no hayamos pagado por ello previa licencia. Y si se emplea un paquete de software ofimático capaz de ejecutar macros, hay que asegurarse de que está desactivada su ejecución automática, porque a través de las macros se nos pueden piratear, ¿vale? Pues todo eso, el tema de Word, Office, todo el paquete de Office de Microsoft, tengo la posibilidad de insertar macros, ¿vale? Entonces tenemos que tenemos que desactivar la ejecución automática. En cuanto a la impresión de documentos, hay que ser conscientes de que los documentos y transacciones impresas son susceptibles de violaciones de la seguridad. Por lo tanto, resulta fundamental emplear buenas prácticas para cumplir la normativa existente en cada entidad y que la información impresa sea segura y no accesible por personal no autorizado. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con el cifrado de datos. Cifrar los datos significa convertir texto plano en texto ilegible, ¿vale? De lo que podemos leer a lo que no podemos leer. Denominado texto cifrado, evitando que la información sea accesible por terceros no autorizados, para lo cual se necesita de un algoritmo de cifrado y de la existencia de una clave, que permite analizar el proceso de transformación de los datos y que debe mantenerse en secreto. Existen múltiples soluciones comerciales para cifrar los equipos informáticos, clasificables en 3 tipos atendiendo al nivel en el que actúa el sistema de archivos. Los tenemos por un lado el cifrado de disco, cifrado de carpeta y el cifrado del propio documento. Cifrado de disco, pues es una tecnología que cifra el disco por completo. De esta manera el sistema operativo se encargará de cifrar la información cuando el usuario la solicita. Cifrado de carpeta. El cifrado se realiza a nivel carpeta. El sistema de cifrado se encargará de cifrar y descifrar la información cuando se utiliza la carpeta protegida. Y el cifrado de documento. El sistema se encargará de mostrar y permitir el acceso al documento solo para los usuarios autorizados, haciendo ilegible el contenido a los no autorizados. Bien, esto está dentro de las aplicaciones. Hemos visto el cifrado de datos. Vamos a ver los cortafuegos personales, ¿vale? Los cortafuegos personales son el firewalls, ¿vale? Wall de muro y fuego, ¿vale? Son programas que monitorizan las conexiones entrantes y salientes del equipo, que están diseñados para bloquear el acceso no autorizado al mismo, pero permitiendo al mismo tiempo las comunicaciones autorizadas. Lo más complicado de un cortafuego es configurarlo correctamente, de modo que no se bloqueen las conexiones legítimas, con la navegación web, actualizaciones, correo electrónico, porque si yo en el firewall no lo configuro adecuadamente, pues probablemente a lo mejor el correo electrónico intenta mandar o recibir correos y el propio firewall, como lo tengo mal configurado, me lo para, ¿de acuerdo? Como criterio genérico, no se deben permitir las conexiones de fuentes desconocidas, por lo tanto deben bloquear todas las conexiones entrantes y solo permitir aquellas que se indiquen expresamente sobre la base de un conjunto de normas y criterios establecidos.
Un cortafuegos correctamente configurado añade una protección necesaria que dificulta los movimientos laterales no autorizados por la red, pero que en ningún caso debe considerarse como suficiente. Luego también con el tema de las aplicaciones tenemos unas aplicaciones anti-malware. Las aplicaciones anti-malware, entre las acciones que puede provocar un código malicioso o malware, se encuentran pues el borrado o alteración de archivos, ¿vale? Consumos de recursos del equipo, accesos no autorizados a archivos, infección remota de los equipos. Las funciones mínimas que se pueden esperar de una buena herramienta anti-malware, pues las más conocidas son los famosos antivirus. Son las de filtrado entrante y saliente de contenidos maliciosos, protección en el correo electrónico, en la navegación y en las conexiones de todo tipo de redes profesionales y domésticas. También deben ser capaces de analizar los ficheros en dispositivos removibles como discos externos o memorias USB y permitir programar análisis exhaustivos cada cierto tiempo. Las aplicaciones anti-malware deben disponer de actualizaciones regulares, últimas definiciones, ¿vale? Y los motores de búsqueda. Y ser productos de las casas comerciales de confianza que permitan una combinación de los siguientes métodos. Pues, ¿qué métodos van a ser? El de escáner de acceso, permite examinar los archivos cuando son abiertos. El escáner a demanda, pues el análisis en base a un calendario establecido. Escáner de correos electrónicos en dispositivos de protección de perímetro o servidores de correo. Control de firmas, permite detectar cambios no legítimos en el contenido de un archivo. Y los métodos heurísticos, ¿vale? Programas son búsquedas de anomalías en los archivos y procesos en base a experiencias previas de comportamiento del malware. Pero una aplicación anti-malware solo no es suficiente. Hay que proporcionar un enfoque centralizado, lo que viene a ser el cliente-servidor, para proteger todos los puntos finales. Servidores sobre los ordenadores de sobremesa, los portátiles, los teléfonos inteligentes, etc. Conectados a la red. Algunos proveedores ofrecen sistemas, ¿vale?, en Endpoint Security, que incluyen antivirus, cortafuegos y otros software de seguridad, lo que viene a ser un todo mundo. Y ya nos vamos a meter dentro de lo que es las aplicaciones al borrado seguro de los datos. Se puede pensar que un simple formateo de disco duro impedirá que los datos almacenados en el mismo puedan ser recuperados. Sin embargo, pues hay aplicaciones que permiten deshacer el formateo de una unidad, existiendo incluso métodos para recuperar los datos de los discos, aunque estos ya han sido sobrescritos. Daros cuenta que nosotros cuando borramos un archivo, realmente no se borra el archivo, ese archivo permanece en el ordenador. Lo que pasa es que aparece oculto de tal manera que nos aparece el archivo oculto y esa capacidad de espacio nos aparece libre para poder escribir, para poder machacar ese dato. Pero realmente ese dato todavía está. Y encima hay programas que una vez machacado el dato antiguo es capaz de recuperarlo. Evidentemente son programas carísimos, ¿de acuerdo? Pero que existe esa posibilidad. Si se quiere garantizar que nos está distribuyendo información sensible, se deben sobreescribir los datos siguiendo el método patrón de borrado, que no permita su recuperación de modo alguno, ¿vale? Para tal fin es necesario realizar diversas pasadas de escritura sobre cada uno de los sectores donde se almacena la información. Para simplificar la tarea, lo más sencillo es utilizar alguna aplicación especializada que permita eliminar la información de forma sencilla. En caso de fotografías digitales, archivos de audio o de vídeo o documentos ofimáticos, existen metadatos que pueden almacenar información oculta y no visible usando la configuración estándar de las aplicaciones, necesitando de una configuración específica o incluso de un software concreto para revelar estos datos. Estos metadatos son útiles ya que facilitan la búsqueda de información, posibilitan la interoperabilidad entre las organizaciones, proveen la identificación digital y dan soporte a la gestión del ciclo de vida de los documentos. Sin embargo, el borrado de metadatos o usos ocultos mediante procedimientos y herramientas de
revisión y limpieza de documentos, archivos es fundamental para minimizar el riesgo de que se revele información sensible al almacenamiento e intercambio de la información. Continuamos ya con lo que es la navegación segura. La comunicación en Internet se sustenta en una idea básica. Clientes, ordenadores, teléfonos, tabletas, llaman a servidores web, bases de datos que proporcionan o sirven de la información. Esta comunicación se lleva a cabo a través de un protocolo que viene a ser el HTTP, HTTPS, en el caso que sea seguro, FTP, intercambio de carpetas y demás. El cliente está identificado en la red a través de una dirección IP, TCP/IP, y cada vez que se conecta a un sitio web, este conoce automáticamente la dirección IP, el nombre de máquina, la página de procedencia, etc. Se produce un intercambio de información que habitualmente no es visible, donde el navegador web es el que facilita la mayoría de estos datos. Un alto porcentaje de los usuarios no es consciente de la cantidad de información que, de forma inadvertida e involuntaria, está revelando a terceros en hacer el uso de Internet. Cada vez que se visita un sitio web, se suministra de forma rutinaria una información que puede ser archivada por el administrador del sitio. Al sitio web le resulta trivial averiguar la dirección de Internet de la máquina de donde se está accediendo, lo que es el sistema operativo, etcétera, ¿vale? Y con ayuda de nuestras famosas cookies se puede personalizar aún más la información recabada acerca de los visitantes, registrando las páginas más visitadas, preferencias, tiempo de la visita, software instalado, etc. Es información. Un navegador web, en favor de la máxima usabilidad, permite que se acceda a información aparentemente inofensiva. Pues la dirección IP pública por la que se conecta el usuario. La dirección IP pues, suele estar compuesta por 4 grupos de 3X, o incluso de 3 dígitos, pero no tiene por qué siempre utilizarse los 3 dígitos. Tu navegador web está utilizando 128 bits de la clave secreta SSL. El servidor está utilizando los 1024 de la clave pública SSL. La resolución de la pantalla, qué páginas se leen y cuáles no, qué figuras se miran, cuántas páginas se han visitado, cuál fue el sitio recientemente visitado, es el refer, el valor del campo, Mozilla 5.1, Windows NT 6.1, la review 16, Getco, vale, está la información con lo que accedemos de nuestro navegador, el idioma y la zona GMT, ¿vale? Del sistema operativo, si se aceptan o no cookies, si lo tenemos puesto que sí o que no, las fuentes cargadas en el sistema o los plugins instalados, ¿vale? Pues esto lo que nos permite es eso, los ordenadores acceden a la información aparentemente inofensiva. Esto es aparentemente inofensiva, pero bueno, en un momento se puede revertir. Algunas recomendaciones para mantener una navegación segura, pues son acceder únicamente a sitios de confianza, mantener actualizado el navegador a la última versión disponible del fabricante, configurar el nivel de seguridad del navegador según sus preferencias, descargar los programas desde los sitios oficiales para evitar suplantaciones maliciosas, configurar el navegador para evitar ventanas emergentes, utilizar un usuario sin permisos de administrador, ¿vale? Para navegar por Internet e impedir la instalación de programas y cambios en los valores del sistema, borrar las cookies, los ficheros temporales, el historial, cuando se utilicen equipos ajenos para no dejar rastro de la navegación. De tal manera que cuando yo abandone la sesión, pues lo ideal es borrar todos los datos de navegación, todas aquellas páginas en las cuales he visitado. Desactivar la posibilidad de script de los navegadores web como Firewall, ¿vale? NoScript o Chrome, NoScript, para prevenir la ejecución de los mismos por parte de los dominios desconocidos. Acordaros que cuando accedéis a Moodle, pues muchas veces tenéis que pinchar aquí arriba a la derecha y darle permiso, ¿de acuerdo? Pues estamos hablando de ello. Se recomienda hacer uso del HTTPS, ¿vale? Que es con seguridad. La seguridad sería SSL/TLS frente a las HTTP, ¿de acuerdo? Incluso para aquellos servicios
que no manejen información sensible. Algunas funcionalidades como el HSTS y extensiones como las HTTPS, ¿vale? Que servirán de gran ayuda para garantizar el uso preferente de HTTPS sobre el HTTP, ¿de acuerdo? Que lo que es ese, acordaros de seguro. Vosotros cuando metéis aquí arriba, ¿vale? No lo voy a tocar porque esto es una página aparte, pues no lo mismo entrar en una HTTP que una HTTPS, ¿vale? Es segura. Si os dais cuenta, accedéis en la banca electrónica, todas tienen que terminar en S. Si os metéis en vuestro banco y no tiene la S, pues probablemente no sea vuestro banco, os aseguro. Entonces, os lo aseguro, no os garantizo que os van a pillar las informaciones. Por lo tanto, si os metéis, por ejemplo, en el BBVA o en la Caixa o en el banco que sea, pues fijaros luego en la barra de navegación que venga antepuesta la S. En la medida de lo posible, pues emplear máquinas virtuales para navegar por Internet. ¿Por qué? Porque una máquina virtual lo que me va a crear es un ordenador virtual. Una vez que apague o que lo desconecte, va a dejar de existir. Pero bueno, para esto, para utilizar máquinas virtuales, hay que tener un determinado nivel de conocimientos en informática. Además, hay que tener en cuenta que los sistemas de navegación anónima permiten el uso de algunos servicios de Internet, principalmente los basados en navegación web, ¿vale? De forma desvinculada de la dirección IP origen de la comunicación. Anonimizadores, pues actúan como un filtro entre el navegador y un sitio web que se desea visitar, de tal forma que lo que va a hacer es mi acceso a esa página me lo va a hacer anónimo. Al conectarse, pues se introduce la dirección a visitar y entonces se adentra en la red filtrando las cookies, JavaScript y etcétera. Los servidores próximos, pues un servidor proxy actúa de pasarela entre la máquina cliente e Internet. Un servidor proxy actúa de intermediario, se encarga de recuperar las páginas web en el lugar del usuario que navega. Los túneles de cifrados Tor, VPS y Darknet, ¿vale? Pues la red de túneles por las cuales los datos de navegación debidamente cifrados atraviesan múltiples nodos hasta llegar a su destino. Bien, pues visto lo que es la navegación segura, vamos a meternos con el correo electrónico. Este es más cortito, ¿vale? Y luego ya veremos virtualización y demás. Correo electrónico. Actualmente el correo electrónico sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para cualquier entorno corporativo para el intercambio de información, a pesar de que en los últimos años ha surgido multitud de tecnologías y herramientas colaborativas para facilitar la comunicación y el intercambio de ficheros. El incremento y efectividad de la ingeniería social para engañar a los usuarios por medio de correos electrónicos ha modificado el paradigma de la seguridad corporativa. Actualmente los cortafuegos perimetrales y la securización de los servicios expuestos a Internet no son contramedidas suficientes para proteger la organización de ataques externos. Algunas recomendaciones para utilizar el correo electrónico de forma segura pues son no abrir ningún enlace ni descargar ningún fichero adjunto procedente de un correo electrónico que presente cualquier indicio de patrón fuera de lo habitual. No confiar únicamente en el nombre del remitente. El usuario deberá comprobar que el propio dominio de correo electrónico recibido es de confianza. Si un correo procedente de un contacto desconocido solicita información inusual, contacte con el mismo por teléfono u otra vía de comunicación para corroborar la legitimidad del mismo. Antes de abrir cualquier fichero descargado desde el correo, hay que asegurarse que la extensión y no fiarse del icono asociado al mismo, de la imagen, ¿vale? No habilitar las macros de los documentos ofimáticos incluso si el propio fichero así lo solicita. Me mandan un correo electrónico en el cual lleva insertado un documento Word, un documento PDF, bueno, un documento Excel, y me pide que para poderlo abrir debo de habilitar las macros, y le digo que sí, pues probablemente la esté jodido. Salvo que sea a lo mejor pues un Excel que me manda un compañero que estamos trabajando en un correo electrónico. ¿Vale?
No hacer clic en ninguno de los enlaces que solicite los datos personales o bancarios. Tener siempre actualizado el sistema operativo, importante, las actualizaciones ofimáticas y el navegador, incluyendo los plugins y extensiones instaladas. Utilizar herramientas de seguridad para mitigar los exploits de manera complementaria al software antivirus. Y evitar hacer clic directamente en cualquier enlace desde el propio cliente de correo. Si el enlace es desconocido, es recomendable buscar información del mismo en motores de búsqueda como Google o como Bing. También utilizar contraseñas robustas para el acceso de correo electrónico. Las contraseñas deberán ser periódicamente renovadas y, si es posible, utilizar doble autenticación. Y cifrar los mensajes de correo que contengan información sensible.